Ya sabes que siempre te digo que es muy importante rodearse de personas que piensen como tú, que actúen como tú y que de alguna manera te hagan sentir que eres quizás un pelín menos perro verde de lo que pensabas. Y hoy quiero contarte en este episodio mi experiencia en el último encuentro de alumnos del máster para que veas cómo en un entorno en el que hay muchas personas que piensen como tú, que actúan como tú y que compartes valores, opiniones y maneras de ver la vida, te puede ayudar a crecer, además de tener mucha formación. Así que si estás preparado, comenzamos con este episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, vida y cualquier cosa que te haga la vida más fácil, más sencilla y que te ayude a ser mejor persona y, por supuesto, mejor profesional para tener los mejores resultados. Déjame que antes de empezar con el contenido del episodio te haga un pequeño spoiler por si no lo has visto. Mi curso Simplemente Vende se ha complementado con un montón de descargables, ebooks, guías, plantillas y además regalo el curso de tratamiento de objeciones y técnicas de cierre de venta que tiene más de 3 horas en vídeo de contenido. Te voy a dejar el enlace en las notas de podcast porque está a un precio irresistible de 48 euros de por vida y con una garantía de devolución de 15 días sin tener que hacer darles ninguna explicación ni tener que yo te pregunte nada. Así que te dejo las notas por si te apetece seguir formándote y seguir creciendo para tener los mejores resultados, dejar de preocuparte por tus ventas y empezar a disfrutar de las comisiones que te mereces. Como te contaba en la introducción, iba a decir el fin de semana pasado, pero en realidad este episodio lo vas a escuchar en noviembre, así que fue el fin de semana del 21 de octubre cuando se tuvo lugar el encuentro anual de antiguos alumnos de los másteres de IPP, de Instituto Pensamiento Positivo, donde he cursado 3 másteres. El primero fue en el 2019 de emprendedores, después en el 2021 de desarrollo personal y en el 2022 he cursado el máster, estoy terminando de cursar el de libertad financiera. ¿Y por qué es tan importante o por qué para mí es tan importante asistir a este tipo de encuentros? Que la verdad es que cada vez que puedo asisto. Bueno, pues en esta ocasión éramos casi 500 personas. La verdad es que fue una experiencia maravillosa en la que no solo conoces a gente emprendedora, conoces a tus clientes potenciales, en este caso para mí también, sino que además te rodeas de personas, de profesores de los másteres con los que puedes hablar, con los que puedes intercambiar ideas, personas que te ayudan a crecer y a darte cuenta de que no eres, como te decía en la introducción, tan perro verde. Verás, para mí el encuentro ya fui el año pasado, que fue el primero que se hizo post pandemia. El año pasado éramos cerca de 200 personas, este año hemos multiplicado por más de 2 el número de asistentes. Ha venido gente de todo el mundo, porque vino gente de Nueva York, de México, de Argentina. Había gente de todas partes del mundo que se vino a Madrid a pasar 2 días, un día y medio, el sábado completo y el domingo hasta el mediodía, para formarte, para compartir, para aprender, para crecer y también para mostrarte vulnerable. Para mí, si os fijáis, para mí el máster siempre empieza un día antes, el encuentro de alumnos del máster siempre empieza un día antes porque vienen a casa, se queda siempre algún compañero del máster que se queda a dormir. En esta ocasión vino Santi Esteban, mi coach, también podcaster, y también se vino una amiga, Ana Ejido, que la habéis visto en el podcast hablando del estrés. Así que nosotros empezamos un pelín antes y lo acabamos un pelín después, porque pasamos juntos, pues tarde-noche del viernes y hasta casi la tarde-noche del domingo, que estuvimos ahí compartiendo el fin de semana, compartiendo experiencias, comentando, y fue una experiencia maravillosa en la que, pues darte cuenta de que no eres un perro verde, sino que hay más perros verdes, también ayuda mucho a darte cuenta de que, es importante tener un muy buen entorno para sentirte sostenido y para sentirte, que vas en la senda correcta. Porque cuando tú tienes unos valores y los compartes con 500 personas, te das cuenta de que, que quizás seamos todos perros verdes, pero por lo menos hay 500 personas que son perros verdes. Verás, además de aprovechar para conocer a personas, para crecer y para la parte de formación, también tuve la suerte de atracar, y pongo las comillas, a algunos profesores del máster para que se pasaran por el podcast. Y la verdad es que tengo suerte porque por lo menos ya 4 han dicho que sí, así que prepararos que el 2024 viene con mucho contenido de personas que os van a volar la cabeza en cuanto a lo que tienen que contar. No te voy a hacer un resumen de toda la parte de formación, porque si no sería el eterno resumen del IPP Alumni,
Pero sí que es cierto que me gustaría contarte algunas cosas que para mí me han llamado bastante la atención, ¿no? Fijaros cómo se insistió mucho, que tuvimos a Marta Emerson dando una charla, se insistió mucho en la importancia de crear relaciones y crear relaciones en el largo plazo. Y si os fijáis, es algo que yo llevo compartiendo con vosotros casi desde el inicio, que es muy importante fomentar esas conexiones, conocer a la gente, darles valor, estar ahí, es para que después cuando tengas algún tipo de necesidad, quieras hacer alguna colaboración, tengas un buen montón de contactos que te ayuden de alguna manera a que eso sea mucho más sencillo. Así que fijaros que esto que es de sentido común cada vez está, afortunadamente, aunque siempre digo que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, cada vez está más extendido y es muy importante darte cuenta de que personas de referencia comparten esos mismos valores. Otra de las cosas que también te quería comentar, que no me llamó la atención, pero me encantó, una de las personas que también se pasó para darnos una charla fue Marcos Cartagena, que además de tener un libro, tiene una agencia de viajes especializada en Japón y tiene, bueno, digamos que intrinca su emprendimiento con la cultura japonesa. Y hay un concepto de la cultura japonesa que es maravilloso, que a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez o no, y os lo quería compartir, que es el kintsugi. El kintsugi es ese arte, y os lo cuento muy resumido, un emperador se rompió una taza y lo que quería era que alguien le arreglara un emperador de Japón se le rompió una taza, quería que alguien le arreglara esa taza porque tenía muchísimo cariño con ella y cualquier persona que se lo arreglaba se la dejaba muy fea. Hasta que dio con un artesano que con una masa especial en base a oro y una resina y luego un buen pulido, bueno, pues dejó todavía más bonita y de manera única esa taza, porque todas esas especies de cicatrices estaban recubiertas de oro. Así que el kintsugi lo que te viene a decir es que muestres tus cicatrices, que muestres tus vulnerabilidades, que son esas cosas que te hacen único, esas cosas que realmente te han conformado como eres, han formado parte de la vida que tienes ahora, son los responsables en cierta forma de cómo eres también ahora y cómo actúas. Así que, ¿por qué tenemos esa manía de ponernos la coraza? Y digo en plural porque yo a veces también me la pongo, a veces no queda más remedio que ponerse una coraza, pero no siempre hay que ir con la coraza puesta, sino que tenemos que mostrar cómo somos y también enseñar nuestras cicatrices, que es lo que nos hacen cicatrices figuradas, ya sabéis. Bueno, ¿y por qué no figuradas? También pueden ser físicas, que es lo que nos hacen únicos como persona. Así que si en la cultura japonesa de hace siglos eso ya se empezó a extender, ¿por qué no podemos coger lo bueno de cada cultura para empezar a implementarlo en nuestro día a día y para así tener, bueno, pues muchos mejores resultados, ser más auténticos? ¿Os acordáis que os hice un podcast entero de cómo ser auténtico? Y cuando eres más auténtico, la gente conecta mejor contigo porque te ve como eres. Si tú ocultas parte de... A ver, que yo estoy partidaria de que no hay que contarlo todo. De hecho, yo aquí os cuento muchas cosas, pero no os cuento todo, os cuento lo que quiero contar. Pero sí que es cierto que hay cosas, esas cicatrices, eso que te configura como persona, como un ser cercano con el que la gente quiere hablar y con la gente quiere intercambiar pues sus momentos de tiempo, es lo que hace que conectes más con esas personas. Así que te animo a que, bueno, si te interesa, busca el kintsugi, mira qué maravillosas obras de arte se hacen con esa técnica, y te animo también a que seas lo suficientemente valiente, porque hay que serlo, para enseñar tus cicatrices y para mostrarte vulnerable. Porque todos, absolutamente todos, somos, y me incluyo, vulnerables. Así que eso fue una de las partes que también me llamó mucho la atención, que me llegó muy dentro y que me hizo sentir como que, wow, es que tienes que mostrarte como eres. Que si os fijáis es lo que hago yo aquí, me muestro tal cual soy. ¿Qué más estuvimos viendo? No voy a contaros un resumen de todo. Hubo un programa de radio donde se estuvo hablando de finanzas, de cómo afecta, bueno, pues la libertad financiera a las creencias. Spoiler, vendrá alguien a hablaros de creencias sobre el dinero. Y también tuvimos una ponencia del Camino de Santiago y todo lo que significa hacer el camino, que es más un viaje interior que un viaje exterior. Pero yo si me quedo, me gustaría resumirlo quizás en dos cosas. ¿En qué me llevo, no, de ese encuentro de antiguos alumnos? Pues me llevo esa sensación de pertenencia a un grupo, que si recordáis la pirámide de Maslow, en la parte de arriba está también esa parte, pertenecerte, o sea, de hacerte partícipe o que seas partícipe de un grupo de personas. Me llevo esa parte de pertenecer a un grupo de almas inquietas
en las que, bueno, pues puedes compartir, puedes hablar, puedes contar cómo ves la vida y que te entiendan perfectamente porque comparten esa misma visión de la vida. Me llevo también un evento de speed networking que hubo, en el que, fijaos, 500 personas, colocamos las sillas, las giramos, uno se quedaba fijo y el otro iba moviéndose de silla a silla hasta que todas las sillas en la línea vertical fueron otra vez, volvió a sentarse a mi lado la persona que estaba sentada desde el inicio, en el que teníamos 1 minuto por persona para contar qué hacíamos y cómo podíamos ayudar a los demás. Tú imagínate que esto es como, bueno, el pitch de ventas, que mira que os he insistido en que es importante tenerlo, ahí lo practicas sí o sí, porque tienes que contar en 1 minuto, sin irte por las ramas, de qué manera puedes ayudar a las personas, con qué las puedes ayudar y por qué tú eres la persona correcta para poder ayudarlas. Y de ahí han surgido, bueno, pues colaboraciones, contactos, porque ha sido una experiencia realmente maravillosa. Y me llevo con otra parte de la experiencia. Ya sabéis que yo soy súper fan del Mastermind, que fue algo que descubrí también en 2019 haciendo el Máster de Emprendedores, en el que un grupo de personas se reúnen, cada una expone un tema y simplemente las personas aportan valor desde su experiencia propia o de terceros o de algo que le haya pasado a un familiar, a un amigo, o haya leído en un libro o haya visto en un documental. No se dan ni consejos, ni se dan opiniones, ni desde luego sirve para quejarse o para decir, ay, madre mía. Y es curioso, esto, bueno, aquí somos todos como muy partidarios, al final hemos adoptado todos la terminología inglesa, son los hot sheets, porque al final estás ahí, bueno, ni siquiera te dan el feedback para hacerlo rápido, porque imaginaos, 500 personas, estábamos en grupos de 10, teníamos 2 minutos para exponer el tema y las respuestas vamos, a cómo nos podían ayudar cada una de las otras personas, los daban por escrito para que las pudiéramos ver y para que las pudiéramos después analizar con calma e interiorizarlas. Y a mí esto me pareció una experiencia maravillosa, porque sí que es cierto que yo ya he estado en varios mastermind, de hecho sigo estando en uno de los mastermind que me enriquece muchísimo, y ahí tienes que ir, bueno, bajo 3 premisas, que es nunca nada a nadie. Lo que sucede en el mastermind se queda en el mastermind, es decir, no se comenta fuera de ese entorno. Pero sobre todo lo importante de estar en un evento o en una sesión de este estilo es que de verdad te abras, es que de verdad cuentes tu problema real. Y yo recuerdo que estábamos empezando en ese hot seats, en este Mastermind Express, y la gente al principio, bueno, pues como que no se abría. Y yo estaba pensando, ¿y qué hablo? ¿Y qué hablo? ¿Y qué hablo? ¿Y qué digo? ¿Y qué tema saco? Y saqué uno, bueno, que evidentemente no lo voy a compartir con vosotros porque es como muy privado, muy mío, pero sí que es cierto que decidí abrirme, decidí soltar lo que llevaba allí y el feedback no pudo ser más positivo, no pudo ser más enriquecedor. Y eso sirvió también para que el resto de personas que iban, yo fui como la segunda en hablar, o la tercera, no recuerdo, el resto de personas, de los 10 que estábamos allí, empezáramos a contar lo que realmente nos preocupaba para buscar una solución. Así que a veces eso de utilizar el kintsugi y mostrar tus cicatrices también sirve para que otros se vean reflejados en ti y se animen a dar el paso para salir quizás o de esa rueda de hámster o de ese atolladero o de ese problema que tienes, ya sea personal, familiar, de trabajo, de dinero, de lo que sea, que te ayude a salir adelante. Así que te animo a que encuentres un mastermind, a que encuentres a personas con las que puedas compartir de esa perspectiva, personas que te ayuden a solucionar los problemas y personas con las que puedas crecer y seguir evolucionando juntos, que es una de las maravillas del Mastermind. A lo largo del 2019, que empecé en el Mastermind, muchas de esas personas con las que coincidí en ese primer Mastermind se han convertido en grandes amigos. Hay personas que van, personas que vienen, ya lo sabes, pero hay personas que están ahí que siguen estando en mi vida, porque al final lo que se cuenta ahí te hace conectar como persona, ves a la otra persona tal cual es, con sus vulnerabilidades, con sus problemas, con sus defectos, con sus bondades, con sus bellezas, con sus cosas maravillosas, ves las dos caras de la moneda y por lo tanto ves la moneda completa. Y cuando ves la moneda completa a una persona, al final es cuando, bueno, estás en disposición de decidir si es una persona que quieres que esté en tu vida, forme parte de tu círculo o no. Así que fijaos cuán importante es, bueno, conocer a las personas y mostrarse como uno tiene que ser y enseñar esas cicatrices como nos contaba el método del Kintsugi. Bien, ¿qué más os puedo contar del Mastermind? Pues que no pudimos tener un broche de oro más bonito
el que tuvimos para cerrar la sesión del sábado. Fijaos que llegamos a las 9 de la mañana, desayunamos allí, empezamos, tuvimos la pausa para comer, no hubo una pausa intermedia, después tuvimos toda la tarde y después ya tuvimos la pausa para cenar y ya de cenar ya nos vinimos cada uno para casa. Y bueno, aún tuvimos al llegar a casa, bueno, nuestra pequeña reflexión para bajar un poco revoluciones porque veníamos a tope de energía. Pues el broche de oro del sábado fue que tuvimos el gustazo de tener a Cristina Serrato. Cristina Serrato, además de periodista, actriz, bueno, es una persona maravillosa que nos hizo una meditación guiada, nos ayudó a conectar con nosotros mismos y luego al final hasta acabamos teniendo, bueno, pues unos tambores, música senegalesa, acabamos bailando todos allí, dando palmas y eso fue una experiencia maravillosa porque fue como soltar quizás toda esa, no tensión del día, pero soltar muchas cosas, ¿no? Que esa meditación y esa conexión con nosotros y con la naturaleza, bueno, pues nos había provocado, ¿no? De hecho, yo reconozco que me provocaron lágrimas, ¿no? Esa sensación de conectar y darte cuenta de que eres parte del mundo, de que la naturaleza es maravillosa, que nosotros somos parte de la naturaleza y cuando te notas en conexión con los demás y hay 500 personas vibrando en la misma longitud de onda, al final te hace sentir como muy lleno, muy pleno y no lloras de tristeza, sino lloras de emoción al estar conectado, bueno, pues con las personas y con la vida. Sé que esto puede sonar muy hierbas, pero seguro que alguna vez te ha pasado algo así. Seguro que alguna vez has estado ante, no sé, un paraje natural incomparable y de repente pues te surge una emoción que te completa y quizás a lo mejor no eres de lágrima fácil o te cuesta soltar las lágrimas, pero es luego que sí que tienes esa emoción que si la dejaras llevar acabaría provocándote lágrimas. Pues eso es muy parecido a lo que nos sucedió a todos, a 500 almas allí reunidas. Y el domingo grabaron un programa de radio. Estuvimos allí, bueno, pues aprendiendo de Jesús Alonso, que se pasará por el podcast, de Dimitri Uralov, que se pasará por el podcast, de José P. García, que se pasó por el podcast, Sergio Fernández, que también estuvo por allí. Y nos estuvimos ahí aprendiendo y formándonos. Tengo multitud de notas que tengo muchas ganas de repasar porque me amueblé muy bien la cabeza, saqué el máximo partido a ese alumni. En ese alumni quería compartir mi tiempo con las personas que había allí. Quería compartir mi tiempo con personas que no conocía, porque sí que hay personas que te vas encontrando de evento en evento, y sobre todo abrirme a la experiencia para vivirla en su máximo potencial. Ya sabes que cuando te abres a vivir la vida, al final es cuando realmente, bueno, pues la disfrutas y de verdad, realmente la vives, cuando te abres a lo que te pueda suceder y cuando aceptas las cosas tal y como son. Y también tuvimos una charla de Juan Marín en la que también estuvimos hablando, ¿no?, de cómo gestionarte, cómo puedes avanzar, cómo puedes de alguna manera entender a las personas. Fue un alumno muy enfocado a mejorar nuestras capacidades y nuestras habilidades para conectar con las personas. Perdonad que todavía tengo la garganta un poco pocha. Y fue una experiencia estupenda, ¿no? Porque incluso cuando puedes levantar la mano y hacer alguna pregunta, bueno, pues ya sabéis que y esto también me lo habéis escuchado muchas veces, que una de las mejores formas, sobre todo cuando estamos vendiendo, es preguntar para que la otra persona se exprese, para que la otra persona se sienta escuchada y se sienta importante. Y a cada pregunta que hacía alguien, pues Juan Marín la respondía con otra pregunta para que se fuera expresando. Evidentemente después te daba la solución. Y luego estuvimos viendo también en otra ponencia los 5 pasos, ¿no?, de cómo es una persona a lo largo de su vida, ¿no? Desde que la persona que está en el miedo, lo puso con un símil de una barca. Estás en la barca y no te atreves a moverte, estás asomado, miras hacia el mar, te ves reflejado, pero no te atreves a moverte y estás allí muerto de miedo hasta que realmente te lanzas. Al lanzarte, bueno, pues empiezas a ver que hay más barcas alrededor. Utilizad el símil para darte cuenta de que hay más personas alrededor, para darte cuenta de que no estás tú solo, que vives en una comunidad, que puedes ir a juntarte con unos, a juntarte con otros, a compartir la vida con unos o compartir la vida con otros, hasta que de repente el tercer paso es que ves que hay una isla y empiezas a nadar hacia ella. Empiezas a tener, es el paso de la confianza, ¿no? Empiezas a nadar hacia ella y luego, bueno, no me voy a adelantar, voy a seguir contándolo, hasta que llegas a la isla. Y en la isla ya tienes esa sensación de seguridad, ¿no? Entonces empezó a preguntar quién estaba en cada paso y al final, bueno, el último paso, el de la seguridad, en el que todo ya se da de manera mucho más natural. Esto no significa que no haya obstáculos, por supuesto que hay obstáculos en la vida. Si yo os contara que ahora, bueno,
pasará un mes hasta que escuchéis este podcast. No estoy en pleno proceso de lanzamiento a través de la publicidad del curso Simplemente Vente, el que os contaba hace un ratito. Y si yo os contara los obstáculos que he tenido, vamos, no os podéis ni imaginar, desde yo misma, conmigo misma, nunca mejor dicho, para grabar esa publicidad que me ha costado 4 meses. Armarme de valentía para grabar la publicidad, y ya sabéis que no me cuesta mucho trabajo ponerme ante una cámara, pero no sabía qué me pasaba, no sabía qué me bloqueaba, sigo sin saberlo, pero tomé la decisión de que, independientemente de lo sepa, averigüe qué es o no, lo voy a hacer. Y efectivamente, a partir de hacerlo, bueno, pues hemos tenido que hacer 1000 millones de cosas, la web iba lenta, la campaña de publicidad tuvo algún problema, tuvimos que rehacer un montón de cosas y seguimos en el proceso. O sea, quiero decir que al final no significa que cuando llegas al final de este viaje todo sea de manera sencilla, por lo visto. O sea, por supuesto que va a haber obstáculos. La vida se trata de superar obstáculos para estar en continuo cambio y en continuo aprendizaje. Por favor, a mí no me gusta, ¿sabéis? Esas personas que dicen, ay, pues yo no cambio y me gusta estar como estoy. Pues yo sinceramente prefiero cambiar, porque para mí cambiar es evolucionar. Por supuesto no cambiar a peor, sino cambiar a mejor. Para mí eso es maravilloso, porque la vida es puro cambio, es pura evolución y es puro aprendizaje. Pues en ese escenario en el que teníamos todos estos pasos, ¿no? Decía, ¿quién está en el paso 1? ¿Quién está en la barca? ¿Quién se ha tirado al agua? ¿Quién ha visto la isla? ¿Quién está en la isla? Y quién ya tiene esa, bueno, pues esa sensación de que ya está flotando, ¿no? Pues cuando preguntaron quién estaba en la isla, yo sí que sentí que estaba en la isla, levanté la mano y no lo levantamos muchas personas, sinceramente, pero lo que sí que nos dijo es, bueno, pues recordad que estáis en la isla, ¿no? Es como estás en el sitio en el que tienes que estar. Has recorrido un largo camino, has salido de tu zona de confort 1000 millones de veces. Si yo os contara, ya os he contado muchas cosas de salir de mi zona de confort, para llegar a donde estás, y a partir de ahí lo que toca es seguir trabajando, seguir avanzando, pero ya estás en el sitio en el que a partir de ahí tu vida se va a construir de una manera mucho más ágil y mucho más rápida, porque has hecho una larga travesía para llegar al sitio correcto. Así que fijaros qué cantidad de temas variopintos, ¿no? Hemos tratado en este encuentro de alumnos, donde yo me llevo con una sensación de, wow, haberlo vivido a tope, de haber compartido experiencias maravillosas con muchas personas, de haber tenido reencuentros maravillosos, como con Paloma Fernández, que se pasó por el podcast, hablando de vender en TikTok y vender en Instagram y cómo hacer vídeos y cómo había sido su experiencia, que nos dio una charla y nos contó, bueno, cómo había sido todo su viaje hasta llegar a donde está. Él ya tiene 14.000 alumnos de su curso y la verdad es que me encantó compartir tiempo con ella. Siempre se nos hace corto porque queremos estar con tanta gente que al final se nos queda un espacio de tiempo muy pequeño, pero me pareció maravilloso poder compartir, bueno, pues tiempo y espacio con personas como Paloma, como Santi, como Ana, como Elena, como Marta Emerson, Sergio Rosalén, Guillermo Cordón, que es coordinador de mi máster, Sergio Fernández, por supuesto, que es quien organizó el máster, con Vanessa, con María, con Neus, con Dimitri Uralo, con Marcos Cartagena, con José P. García, con Fabián González, que también estaba allí. La verdad es que me quedan, vamos, tendría que hacer como la lista de agradecimientos al final de un libro, tendría que hacer inmenso la cantidad de personas con las que hablé, pero sin lugar a dudas me voy con la sensación de que el dinero que pagué para estar en ese evento, porque no es un evento gratuito, como comprenderéis, porque tiene un coste poder organizarlo, está, vamos, más que amortizado, todo solamente por todo el conocimiento que me llevo, por todos los buenos momentos que he compartido y por esa especie de IPP alumni alternativo que tuvimos en casa Santi, Ana y yo. Solo por eso, por todas estas cosas, realmente mereció la pena, y por esa sensación de estar donde tengo que estar, de saber que estoy en la isla, de saber que, bueno, que a partir de ahora hay que seguir trabajando, seguir avanzando, y por todos esos contactos de personas increíbles y maravillosas que ya veréis que se van a pasar por el podcast a lo largo del 2024. Nada más por hoy, os dejo con esta especie de podcast off topic en el que he contado cosas un poco diferentes, pero también me gusta compartir aquello que aprendo. Así que, como resumen, os animo a que mostréis vuestras cicatrices, que busquéis un grupo de personas con los que podáis compartir desde la experiencia y el conocimiento, y que os puedan ayudar a crecer y a solucionar problemas, y que de alguna manera os anime a seguir formándoos, a seguir avanzando, porque sí, la vida tiene obstáculos. Sí, la vida a veces es un problema. El otro día estuve en una charla en la que estaba Víctor Coopers
Y sí, la vida a veces tiene momentos y situaciones horrorosas. Y sí, claro que en algún momento puedes decir, vaya por Dios, pero no te puedes quedar en ese punto, sino que tienes que continuar. Así que keep going, continúa, avanza, fórmate, disfruta, vive, emociónate, ríe, salta, baila, llora, pero disfruta la vida y vívela a tope, porque la vida es para vivirla. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.